Dice la palabra de Dios en primera carta a Samuel, capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y yo lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: Toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevaréis al jefe de 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y tomad prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba un grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el baje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido, el que se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a ese filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla que has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho,
y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces David añadió: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y la armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con eso, porque nunca lo he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cro. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarami hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amén. Qué hermosa lectura de la palabra, todo primera carta de Samuel, versículo 17, amén. Fíjense que esta historia yo la aprendí desde mis inicios, cuando comencé a estudiar la palabra de Dios, y siempre hasta la fecha me ha llamado muchísimo la atención, porque habla de una batalla desigual entre un muchacho, ¿verdad?, David, y un guerrero de gran trayectoria como lo fue Goliat. Había una gran diferencia en tamaño, pues Goliat era un gigante, ¿verdad? Más o menos la traducción de estas ciclas que vienen en Reina Valera, estamos hablando de un gigante de 3,5 metros más o menos, y un hombre enorme, ¿verdad? Y David era un muchacho que no cumplía ni la mayoría de edad, pues estaba cuidando a las ovejas de su papá. Y aquí hay una enseñanza muy clara para los tiempos que hoy vivimos, amados.
Fíjate que cuando tú sigues estudiando el Antiguo Testamento, la historia de Israel, y te centras en el reino davídico, ¿verdad? Y ves las características de este hombre como lo fue David, podemos comprender y entender que David no fue un hombre perfecto, ¿verdad? Los que hemos estudiado la palabra vemos que David fue un hombre muy apasionado, ¿verdad? Fue un hombre muy inquieto, fue un hombre que en su trayectoria llevó mucha sangre en sus manos, por eso Dios no le permitió construir el templo, ¿verdad? Y se lo dejó a su hijo Salomón. Y a final de cuentas, ¿verdad? David fue un hombre que tuvo muchísimas mujeres, fue un hombre apasionado, un hombre que no se detenía para tomar la mujer que le gustaba. Así tomó la mujer de ese hombre insensato que no los quiso alimentar, como tomó la hija de Saúl, sin importar, ¿verdad? Ni conocerla, como tomó también a la hija de a la esposa de un militar de su ejército. Y David cometió muchos errores, incluso dice la palabra de Dios que en su lecho de muerte David hizo calentar su cama con una doncella con la que ya no podía tener relaciones, pero la tenía ahí para calentar su lecho. David en varias ocasiones vemos cómo fue disciplinado por Dios, ¿verdad? Y cómo pasó grandes tragedias en su casa. Pero algo que debe llamar la atención, amado hermano, que es el centro de la conferencia el día de hoy, es la calidad de corazón que tuvo David, ¿verdad? Y esto habla de que efectivamente, amado hermano, hay muchos, ¿verdad? Muchos seres humanos con muchos corazones, pero pocos seres humanos con un corazón con calidad para Dios, ¿verdad? Un corazón donde Dios, ¿verdad?, se goza de esa persona. Más allá que sus dichos, más allá, ¿verdad?, que sus acciones, el corazón, ¿verdad?, refleja la calidad del hombre que llega a ser. De hecho, la palabra de Dios en el libro de Proverbios dice, ¿verdad?, que ante toda cosa apreciada tenemos que guardar nuestro corazón porque de él emana la vida. Y Dios habla y enfatiza la importancia que tiene el corazón en el ser humano. Amén. Y fíjate que en estos tiempos en los que atravesamos y vivimos, podemos ver que desafortunadamente existen diferentes tipos de corazones, ¿verdad? Alguna vez hablamos de los diferentes tipos de corazones, pero hoy el Señor quiere centrarse en un corazón recto delante de Él, en un corazón, ¿verdad?, de calidad delante de Él, en un corazón que a pesar del día a día comete muchos errores, ¿verdad? Un corazón que muchas veces se equivoca, pero un corazón que muestra, ¿verdad?, gran calidad para con Dios. Fíjate que ahora que estaba estudiando esta parte de la Escritura con David y Goliat, podemos ver que David no era el hombre más fuerte, ¿verdad? No era el hombre más preparado del ejército de Israel. David no era ni siquiera el hombre más competente. Es más, ni siquiera de su propia casa, porque la Escritura enfatiza, ¿verdad?, que era el hijo más pequeño de la casa de su padre Isaí. Y este muchacho, ¿verdad?, que era un muchacho, mostró una característica que Dios, ¿verdad?, que a Dios le agrada de la gente. Un corazón, ¿verdad?, un corazón siempre dispuesto, ¿verdad?, un corazón siempre confiado, un corazón siempre consagrado, ¿verdad?, a la confianza en Dios. Dice en su historia, ¿verdad?, como su currículum, David a Saúl, y le dice, es que yo he matado osos, yo he matado leones, cuando se han querido robar una oveja, y con mis propias manos les he roto la quijada. ¿Te imaginas eso? Un muchacho. Dice, y así va a pasar con este gigantón que se me pone al brinco, ¿verdad? Y que sobre todo ha mostrado, ¿verdad?,
celo por las cosas de Dios, porque ha insultado, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Y fíjate que en el reino animal también he estado leyendo que el león, ¿verdad?, como se hace llamar nuestro Señor Jesucristo, el león de Judá, tampoco es el animal más fuerte de la selva, ni el más rápido, ni el más alto, ¿verdad? Simplemente es el hombre con un corazón, ¿verdad?, puro, un corazón siempre echado para adelante, un corazón valiente, un corazón sin temor, un corazón confiado. Y déjame decirte que ese tipo de corazón es el corazón que se debe tener en todo hijo de Dios. Al pasar de los años, he visto a muchísimas personas, ¿verdad? Desde que yo conocí la palabra de Dios, vi toda clase de personas, algunas personas muy dispuestas en estudiar la palabra, muy dispuestas en asistir a los seminarios, muy dispuestas, ¿verdad?, a cooperar, muy dispuestas a permanecer, a estar, pero déjame decirte que durante todos estos años he conocido a muy pocos hermanos con corazones de calidad para Dios, ¿verdad? Y hoy el Señor quiere hablarnos precisamente de ese corazón, ¿verdad?, que quiere formar Él en cada persona. Fíjate que la Biblia habla, ¿verdad?, que tenemos que formar y trabajar nuestros corazones, pues nos habla en el libro de los Hebreos que la espada de Dios es una espada de dos filos, ¿verdad? Y habla que traspasa, ¿qué? Precisamente los huesos, nuestras entrañas, ¿verdad? Y va directamente al corazón, ¿verdad?, para poder conocer sus intenciones. Déjame decirte que la palabra de Dios es una herramienta que usa Dios, ¿verdad?, para preparar el corazón, ¿verdad? El corazón delante de Dios, que a Dios le agrada, se debe de ir forjando y se debe de ir preparando día con día, porque Dios, ¿verdad?, bendice, escucha hermano, Dios bendice los corazones que a Él le agradan, ¿verdad? Los corazones de calidad. Y por eso es que vemos diferentes ejemplos a través de toda la palabra de Dios, ¿verdad?, de gente que le agrada a Dios con corazones buenos, ¿verdad?, con corazones correctos, con corazones dispuestos, con corazones valientes, con corazones nobles, ¿verdad? Fíjate que a Dios, ¿verdad?, si algo hemos visto al caminar de las Escrituras, Dios siempre castigó corazones soberbios. Dios siempre castigó corazones orgullosos. Dios siempre castigó corazones rebeldes. Dios castigó corazones murmuradores. Dios castigó, ¿verdad?, corazones duros, ¿verdad? Dios castigó corazones cobardes. Fíjate que en este pasaje vemos un ejército, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que había, ¿qué? Un ejército. Y estaban frente a frente y llevaban días, ¿verdad?, que estaban escuchando a este hombre amedrentar al pueblo de Dios. Y fíjate que de toda esa bola de corazones, ni un solo corazón había que hubiera entrado en celo por el pueblo de Dios, ¿verdad? Todos fueron espectadores, ¿verdad? Todos eran observadores, todos desde su trinchera veían cómo sucedían las cosas, desde su comodidad, ¿verdad? Desde su confort, veía cómo se desarrollaba todo al alrededor. Y estaban formaditos ahí, seguramente uniformados, ¿verdad?, con su etiqueta de israelitas, ¿verdad? Muy monos, seguramente aquí, ¿verdad?, la etiqueta de Israel, pero todos eran una bola de cobardes. Todos eran hombres con un corazón no puro delante de Dios. Y podemos observar que se tuvo que levantar un muchacho, como lo fue David. David nada más le bastó escuchar al filisteo una vez, para que su corazón se encendiera en celo por la casa de Dios. A David no le tuvieron que insistir. Dile a tu hermano, a David no se le tenía que insistir amar la casa de Dios. David solamente escuchó, atendió una necesidad, ¿verdad? Amado hermano,
Yo no sé si David viviera en estos tiempos, ¿verdad? Podría ser una gran lección para nosotros, pero hoy Dios quiere que tú seas una gran lección para los demás. David no se esperó a quien alguien le dijera y lo invitara. David investigó, indagó, ¿verdad? Fue proactivo, ¿verdad? Dijo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Ni siquiera a David le importó el botín que entregaba el rey Saúl, que también mostró cobardía. David simplemente observó la necesidad que tenía el pueblo de Israel. Y fíjate que David, sin pensarlo dos veces, se alistó y enfrentó a ese gigante, ¿verdad? No había posibilidades de que David venciera a Goliat, ¿verdad? Y es una de las historias maravillosas que nos regala la palabra de Dios. No había forma, ¿verdad?, humana de vencer un gigante de 3 metros que le cuadriplicaba el peso, ¿verdad?, la experiencia a un muchacho como David. Inclusive vemos todavía que David ni siquiera utilizó las herramientas que le daba el ejército de Israel, sino que se despojó de ellas y preparó batalla con unas piedras, ¿verdad?, con las que estaba acostumbrando a cuidar a las ovejas. David no esperó una instrucción. David no esperó, ¿verdad?, a que se le motivara. David tomó el reto, amado hermano. Y déjame decirte que aquí hay muchas personas que siguen perdiendo batalla tras batalla tras batalla en sus vidas. Déjame decirte que todos nosotros, todos sin importar, ¿verdad?, de qué congregación seas, en los tiempos que vivimos estamos enfrente de una gran batalla, amado hermano. Que la Biblia enseña, ¿verdad? Por eso quiero, y al final les voy a avisar de un seminario para solamente gente que tiene 3 o 4 años en la iglesia. Para los demás ya no, ¿verdad? Ya tienen edad para, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad?, de poder conocer las Escrituras, de alistarse por sí mismos, pero para la gente que comienza, tengo la obligación de volver a comenzar y a enseñar las cosas básicas y darles las herramientas para poder pelear esa batalla que de antemano, ¿verdad?, Cristo la venció ya, pero que hay que pelear. Y podemos ver que muchas personas todavía no quieren entender que se encuentran en una batalla diaria y que cada vez se les presentan gigantes como Goliat, ¿verdad?, con grandes problemas, con grandes adversidades. Hay muchos hermanos que después de tantos años creen que simplemente viven un mundo material, un mundo físico, donde las batallas que viven es, pues, buscar cómo ganar recursos para comer, buscar cómo ganar recursos para pagar sus gastos, buscar cómo vivir la vida para poderla disfrutar o poderla vivir en paz. Y vemos gente totalmente cegada de una realidad a través de la palabra de Dios. Vemos gente como tal vez que representan a muchos guerreros en esta épica historia que acabamos de leer, formaditos ahí, ¿verdad?, muy puestos como soldados de Dios, pero no moviéndose y siendo acobardados, temerosos de dar el paso decisivo. Déjame decirte, amado hermano, me quise traer esta versión que me encantó la palabra, cómo lo expresa aquí. En Hebreos 12, traducción actual, dice en el versículo 3. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo dio e hizo sufrir, pero él siguió adelante. En la segunda parte del versículo 12:3 de Hebreos dice, por eso ustedes no deben rendirse. Sube a la palabra rendirse. Número 2, ni desanimarse, ¿verdad? No deben, ¿qué? Rendirse ni desanimarse. Pues en su lucha, ¿contra quién estamos luchando? En su lucha contra el pecado. Todavía no han tenido que morir
como Cristo, ¿verdad? Y en el versículo 5 se nos exhorta, pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Fíjate que aquí habla esta palabra maravillosa, ¿verdad? De dos partes importantísimas. Que tenemos una ¿qué? Una lucha, una batalla, que tenemos que pelear contra el pecado. Déjame decirte que el pecado es lo opuesto a lo que Dios quiere. Es la contradicción de Dios en nuestras vidas. Es lo que se opone entre nosotros y Dios, ¿verdad? Y se llama pecado. Por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que pelear. Fíjate que aquí la Biblia no habla de una voz pasiva, ¿verdad? Arrepiéntete, Jesús ya te perdonó, no hay bronca, continúa. La Biblia dice que tenemos que poner resistencia, por eso dice, resistan al diablo, ¿verdad? Hay una resistencia, hay una gran batalla que todos los días debemos combatir, ¿verdad? Algunos ya se cansaron, ¿verdad? Por eso la Biblia nos habla de desánimo. Algunos ya se fastidiaron, ya se les hizo monótono, ya no quieren ni servir. Ahí les digo a los hermanos, a ver hermano, llegue temprano usted, a ver hermanita, ayúdeme, usted que fue experta ahí en marketing, en su trabajo, ayude ahí a apoyar ahí al hermano que lleva años haciendo lo mismo. ¿Alguien se puede disponer a ayudar? ¿O nada más se van a poner su uniforme y se ponen en la lista así como buenos cristianitos, ¿verdad? Contemplando lo que está sucediendo a su alrededor y no se atreven a dar el paso de fe. Hay otros hermanos que llevan años escuchando, ¿verdad? La palabra de Dios, escuchando la preparación de Dios para sus corazones, no avanzan. Su corazón no ha sido formado. Mira, un buen corazón delante de Dios es un corazón que siempre está dispuesto a dar. De hecho, dice la Biblia que Dios tiene un corazón tan hermoso en Cristo que dio su vida, dio su vida. No la escatimó, ¿verdad? No la atesoró. Él entregó su vida, ¿verdad? Él entregó un sacrificio real porque fue humano. Él entregó un sufrimiento real. Jesús mostró un corazón dador. Y un buen soldado, amado hermano, se me figura como... alguna vez vi una película de esas de ciencia ficción, ¿verdad? De Capitán América, que era un muchachito flaquito, todo esquelético. Se me hace como David, ¿verdad? Hasta güerito así. Que si a este cuate le haces así, se va a caer. Pero ¿sabes qué vieron en ese muchachito? Vi un gran corazón. No se rendía. Era un corazón que buscaba hacer lo correcto. Era un corazón que no necesitaban estar tras de él, empujarlo para hacer lo que debía de hacer. Era un corazón sincero. Era un corazón puro. ¿Verdad? En un chasis débil, pero mostraba un corazón puro. Y así fue David, ¿verdad? Igualito, de buen corazón. Por eso Dios le dijo que David siempre tuvo, a pesar de ser un gran pecador, un corazón conforme al de Dios, porque era un corazón, ¿verdad? Siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a amar, a hacer el bien, ¿verdad? Fue un corazón que se movía a misericordia, fue un corazón que no, ¿verdad? Se amarraba para poder entregar y poder ayudar. El corazón de David fue probado muchos años. Cuando vio a su enemigo ahí a tiro de piedra para poderlo matar y que lo dejara de perseguir, David mostró un corazón misericordioso. Cuando a David se le exhortó, ¿verdad? Y llegó el profeta y le dijo, David, ese hombre eres tú, por haber tomado a la mujer que no te correspondía porque era esposa de tu general.
David no puso pretextos. David no se justificó. David no usó de mentiras. David dijo, sí, lo reconozco. David mostró un corazón que Dios dejó de ejemplo a todos nosotros para que busquemos que Dios forme ese corazón en nuestras vidas, amado. De nada sirve, ¿verdad? Cuando vemos Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amado hermano, primeramente debemos fortalecernos, ¿verdad?, en el poder de Dios, pero para eso se necesita un corazón correcto. Después viene toda una serie de enseñanzas que, si nos da tiempo, veremos, que habla de la armadura de Dios, pero de nada sirve una armadura si no tienes un corazón correcto. De nada sirve un cuerpezote lleno de músculos si tu corazón no es correcto. De nada sirve tanta religión si tu corazón no es correcto. De nada sirve venir todos los domingos y asistir a las oraciones y estar aquí cuando tu corazón no es correcto. Imagínate cuando a David lo confrontó este hombre de Dios y le dijo, David, hiciste todo eso, y le hubiera dicho, no es cierto, no es cierto, no fui yo. No. Dile así como dice, no es cierto. No fue así como usted lo dice. Tengo otro punto de vista. Tengo otros datos, otra perspectiva, otra forma de ver las cosas. No es así. La humildad refleja la calidad del corazón, amado. La humildad no tiene nada que ver con que no tenga recursos. La humildad está hablando de una humildad que reconoce y que puede decir la regué. Tiene mucho que ver con estar siempre dispuesto a mejorar, a no empeñarse a quedarse así hermético, ¿verdad? Cerrado y decir de aquí nadie me mueve. No me mueve la manera de pensar nadie. Así soy, así nací, así seguiré y nadie me cambiará. Esa no es la clase de corazón que Dios quiere, amado. La Biblia, en este nuevo pacto en Jesús, como el sumo sacerdote, dice que está sentado al lado de Dios y que en corto así de lado le habla a Dios de nosotros y le dice, Dios, perdona a Roque, perdona a Lourdes. Y que Jesús está hablándole todo el tiempo bien de nosotros a Dios. Y que lo único que quiere Jesús es que nosotros ablandemos nuestro corazón. Que dispongamos nuestro corazón a un corazón flexible a su instrucción, a su palabra. Que podamos entrar en ese fortalecimiento, ¿verdad? En Cristo Jesús, para que conforme vayas pasando tiempos con Dios, tu corazón se vaya formando, ¿verdad? Tu corazón se fuera formando. Es muy triste, amado, ver pasar los años y todavía gente haciendo lo mismo. Por eso dice el libro de Hebreos, es que debiendo ya siendo maestros, ¿verdad?, necesitan otra vez lo primero que se les vuelve a enseñar. Y que nunca dejaremos de enseñarles, pero ya deben de irse esforzando hacia la madurez. Hay gente que sigue mintiendo por mentir. Hay gente que no piensa la otra parte de poder hacer las cosas correctas. Ahí cuando me filtran las cosas, pastor, voy a hacer esto, y digo, está mal. Y entonces, en lugar de decir, está bien, pastor, una reflexión, ¿verdad? O te detienes, lo meditas, no.
Hay un impulso, una sinergia de un corazón corrupto que lo haces, o sea, así lo hacen todos, es lo normal. Dile a tu hermano, dice la Escritura, perdona a tus enemigos. Yo volé. No, ve y desquítate, ¿cómo crees? Rómpeles el hocico. Dice la Escritura, perdona a los que te ofenden. No, desquítate, espérate a que des el tiempo y va la tuya. ¿Y entonces dónde está su cristiandad? La Escritura dice, ama. No dice, ama si te aman. Ama si te cae bien. Y parece ser que seguimos con una sinergia, ¿verdad? Con un ímpetu, como si no tuviéramos un corazón como el de Cristo, porque la Biblia dice que todos los hijos de Dios, ¿verdad? Fuimos sellados por el Espíritu Santo. O sea, Dios nos selló, nos etiquetó. Dile, Dios etiquetó tu corazón para que sea un corazón de calidad. O sea, es muy feo ver a un cristiano avaro. De verdad, yo desde muy chavillo, en la palabra de Dios, hablaba yo con una hermana y decía, es que yo no fui así. Había veces que tenía mis sacudidas como buen bebé que estaba aprendiendo, ¿verdad? Porque se meten con tus cosas, con tus finanzas, dices, espérame tantito. Pero, amado hermano, Dios te va haciendo ser un dador alegre. Dios ama el corazón alegre, que da con alegría. No el que está pensando a ver en qué momento me... No, amado, es dar. Aquí he visto hermanos que ni siquiera están dispuestos a darle un ray a una persona que va aquí a la esquina a tomar el camión. Es que ya están saturados sus coches. No se los vayan a tronar los amortiguadores. O hay hermanos encajosos que no están dispuestos a decirle, hermano, ten para la gas. Hay personas que pueden ver la necesidad en la iglesia y no pueden reaccionar a ella. Así no era el corazón de David. Y un corazón puede tener muchos errores, pero de ser puro delante de Dios. Un corazón siempre dispuesto a ser reflexivo, a ser exhortado por la palabra de Dios, a ser cambiado, a ser transformado, a ser mejorado. ¿Sabes que un corazón que no llora es un corazón duro? Pero que no llora por las consecuencias de tu enchanclotadez, hermano, sino que llora realmente por querer que Dios opine bien de ti y saber que estás fallando. Déjame darte un secreto, si algo le agrada a Dios es ver un corazón humillado. Pero tendemos a ser muy exigentes con los demás y nada exigente con nosotros mismos en este mundo en que vivimos. Esperas mucho de otros, esperas mucho de los demás, pero nunca estar dispuesto a dar nada de ti. Ay, no, me ofendieron, qué bárbaro, me ofendieron. ¿Cómo es posible que me hicieron esto a mí? Ve nada más, me dejaron con todo esto aquí listo. No puedo ponerme en el zapato del otro y entender. Pero yo exijo. Y como hay soberbia y orgullo en tu corazón, entonces viene la obstinación. Así. De hecho, mucha gente de aquí, los indígenas de aquí,
tienen un corazón así, ¿no los han visto? Y ni me la hagas porque... Pero hasta con el guarache. Pues aquí es famosa la chancla voladora de la mamá. Eso no es el corazón que agrada a Dios. Es más, dice la Biblia, enójate, se vale que te enojes. No eres perfecto, pero no peques. O no amanezcas con tu enojo. Reconcíliate. Si dices amar, ¿sabes cómo se etiquetan a los hijos de Dios? Como fuentes de amor hacia el mundo. Pues con razón el mundo está así. O sea, no hay cristianos que amen. Nada más se aman a sí mismo. Topa al vencedor. Dile a tu hermano, la Biblia dice, perdona 70 veces 7. Por 7, por 7, por 7, hasta N. Hay mucha gente que tiene sus contadores así mentales. Ya estuvo. Ah, pero eso sí, se dicen buenos cristianos. Ahora que tengo la dicha de tener unos ancianos como padres, me doy cuenta de la falta de amor que hay. Cuando caminas solo, ¿verdad? Y tú puedes, pues no necesitas de ayuda. Pero ¿qué tal cuando no puedes y necesitas de ayuda, ¿va? Un brazo aquí, otro brazo aquí y la pierna acá, y entonces vas. ¿Qué pasa? Buenos días, pastor. Eso déjalo afuera. ¿En la iglesia? Así no tenía el corazón David. Lo tendría Saúl, pero David no. Es imposible decirnos cristianos cuando no formamos un corazón como el de Cristo. Porque eso tenemos como responsabilidad allá atrás. Que tu corazón cambie. ¿Sí oíste, Daniel? Tu corazón tiene que cambiar. No se puede quedar así. Es triste ver que cuando ya se cansan y son derrotados en esta guerra que vimos en Hebreos 12, ¿verdad? Les gana el desánimo. ¿Por qué ya no viene? No, estaba enfermo. ¿Del corazón será? Porque pretextos nunca faltan, ¿verdad? Están perdiendo la batalla del desánimo. Están perdiendo la batalla contra el pecado. Dios puede perdonar cualquier pecado. Dile a tu hermano, Dios perdona cualquiera, ¿eh? Porque más valor tiene la sangre de Jesús. Pero déjame decirte contra qué no trabaja Jesús. Y el corazón, nuevamente, el corazón, soberbio, orgulloso, rebelde, a ese lo resiste Dios. ¿Por qué? Porque ese corazón no se puede arrepentir. Porque creen que está en lo correcto. Porque creen que siempre tienen la razón. Porque es un corazón no dispuesto a un cambio. Fíjense qué hermoso. Tenemos una congregación tan pequeña que es como los grupos cuando estudias, ¿va? Entre más pequeños, pues como que más aprendes, ¿va? Más absorbes. Porque la iglesia es la escuela de Dios. Y aquí se debe de aprender a amar y a dar. Y a servir. Y a reconocer y a humillarse. Pero cuando ya no estás dispuesto, ¿verdad? Sales corriendo a otra universidad de Dios a ver a cuál te admiten, ¿verdad? Porque reprobaste el examen para la UNAM. Qué triste. Y siguen siendo los religiones cabezones que después serán pastores, Dios nos libre.
pero con un corazón duro y soberbio delante de Dios. ¿Saben que esta vida se trata de pruebas? Y la prueba sirve para formar un corazón de piedra. Y es necesario que vengan las pruebas, porque si no el corazón se queda duro, duro, duro. Dice la Biblia que en Dios está siempre la salida. Por eso nos exhorta la palabra, Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos, ¿verdad? En el poder de Dios. Y aquí veo mucha gente débil. Ya te cayó ahí el chagüisle, ya te van a operar. Uy, no, ya perdiste la batalla. Ya te pasó eso. Uy, no olvídate. Ya eres el mártir. Uy, no, ya que no, olvídate. Mira a tu hermano, recuerda, Dios a quien toma por hijo, lo sacude. Esa es una verdad. No ibas a estar de muñequita de aparador. Ahí veía una persona, ¿va? Veo de vez en cuando, hay un familiar político. Lo estaba oyendo hablar. Pobre hombre, siempre está solo. Y del único que habla es de su becerro de oro. Ese es su Dios. Dile a tu hermano, ten cuidado con tus becerritos, porque te lo va a tirar Dios. Tenemos que aprender a doblegarnos delante de Dios, amados. Vienen los bautizos, entonces dice la gente, híjole, mira, amado, el participar en un evento santo como es el bautizo, debería llenar de gozo el corazón de todos los que en verdad aman a Dios. Los que no, pero de aunque venga Jesús se van a doblegar, amados. Vas a estar viendo, no me puedo ir contigo, Jesús, porque tengo un compromiso en mi trabajo, el lunes es junta de consejo. Tengo un viaje programado a Cancún. Tengo la boda de mi compadre. Estaba el otro día haciendo un recuento y es triste ver en esta pequeña Grey, una vez nos apareció en un encuentro una mujer que se llamaba Sergio. Otra ocasión se nos apareció Juan Gabriel o su imitación, su doble, por unos meses. Otra ocasión estuvo por aquí una persona que terminó casándose con otra persona de su mismo sexo. Otra ocasión estuvo aquí una persona que se casó con un cristiano, digo un cristiano, porque acuérdense que la gente viene a pescar cristianos y cristianas sin darse cuenta si son hijos o no de Dios. Entonces, y después ella se fue y se casó o se juntó con su pareja del mismo sexo. Y entonces, y aquí sigue habiendo homosexualidad en la iglesia. ¿Sabes que un homosexual no podría seguir siendo homosexual cuando el corazón es tocado por Dios? Aquí hemos tenido ladrones que robaban allá afuera, pero que también robaban a la librería, a la iglesia. O mujerzuelas, que eran mujerzuelas en la calle.
pero que también aquí hicieron fechorías. Amados, Dios no quiere perfectos. Dios no quiere gente perfecta. Dios quiere gente dispuesta con un corazón noble para cambiar. Eso es lo que quiere Dios. Me dio mucha tristeza ver a una mujer que estuvo por tiempo aquí en la iglesia y definitivamente terminó convirtiéndose en una apóstata. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos que no importa que hayas conocido el mensaje de salvación, ni que te hayas gozado del Espíritu Santo, cuando tú te alejas de confiar en Cristo, ya no hay nada más que hacer por esas gentes. Les espera un juicio terrible, despreciando la sangre del Hijo de Dios. Un corazón de cambio. Dios quiere corazones cambiantes para Él. ¿Qué me habló Dios? Eso. Yo lloro con el Señor. Anoche tuve una muy mala noche. Y le doy gracias a Dios que no me dejó dormir a media madrugada hasta la mañana, porque estaba yo buscando y diciendo, Señor, perdóname. Y la palabra fue muy simple, muy sutil. ¿Alguien le ha hablado del Espíritu Santo? De tantas cosas, de momento una voz así, muy simple, muy tenue. No quiero perfección. Quiero un corazón sensible a mí. Amén.